Bienvenidos, bienvenidas a Válidamente. Hoy tenemos que cambiar el registro porque las noticias que han salido esta semana van a cambiar el tablero de juego para cualquier profesional de la salud en España. Por un lado, vamos a hablar del tsunami provocado por la marcha de Open Evidence en Europa, que es ese buscador médico impulsado por IA y que vale más de 12.000 millones de dólares y que usan el 40% de los médicos estadounidenses y que acaba de cerrar sus puertas aquí en Europa por la presión de la ley de inteligencia artificial. Veremos qué alternativas reales nos quedan para no quedarnos atrás y por otro lado hablaremos de la trampa del SEO local y la dictadura de Google Maps y por qué alquilar tu reputación en directorios médicos te está costando más caro de lo que crees. Por último, abordaremos la peligrosa ilusión de tener la agenda llena y por qué descuidar tu propia base de datos es un suicidio empresarial a largo plazo. ¡Empezamos! Hola Darío. Hola, muy bien. Me ¿Qué gusta que la tal? gente presente el podcast. Tengo ese hábito. ¿Tienes ese hábito de que lo haga otro? Sí, un poco. La Muy verdad. bien. Bueno, Un Nacho, me hábito traes un tanto- noticias bien fresquitas, pero como siempre, ¿alguna novedad interesante para nuestra audiencia en tu vida perso-profesional? Salvo el hecho de que tengáis cuidado cuando contratéis a personas que trabajen en la construcción y que Vale. uséis inteligencia artificial en todo momento para calcular los precios justos de las cosas, que me han librado de no acabar a puñetazos con alguien, literal, Ujú. hubo un momento de tensión que casi acaba en agresión. Pero bueno, Lo contratistas que, aparte, lo que queríamos en este podcast. Muy bien hecho. ya, bastante heavy ese tema, ¿eh? O sea, Ya. joder. Qué Bueno, difícil está el tema de la mano de obra en reformas en España. sí. Bueno, es un sector que ahora mismo tiene mucha demanda y ya Y sabemos que lo que por pasa. ahora no va a ser sustituido por IA. Difícil Fue que muy ahora mismo se gracioso. sustituya. Voy a hacer dos paréntesis. Uno, me he comprado la nueva Fitbit, la nueva pulsera traqueadora de salud de Google. Muy bien. Me llega a finales de mayo. Ya os contaré qué tal. La pulserica esta que te mide y te traquea con la suscripción de Google Health durante 3 meses gratis. Te la Luego lleva tendré que gratis. pagar. Esto es como el Apple Health, salud también que lleva, ¿no? El iPhone. Shep. Luego Igual, creo ¿no? que son $100 al año la suscripción. $100 al año. Me parece caro, ¿eh? Para una Son revisión. entre 200 y 350 al año. Tremenda forma de alimentar la rumia de las personas hipocondríacas. Yo, no por hipocondría, sino porque llevo desde enero trabajando el tema de mi salud física con inteligencia artificial, haciéndome analíticas y dándoselo a la IA, pesándome en una balanza de estas, de las tochas, de la bioimpedancia, De esas. y dándole todos los datos mensuales a la IA. Pues desde entonces y haciendo ajustes muy pequeñitos ¿Has y visto que que, obviamente están contrastados que son saludables. has visto que sí. Amazon va a entregar en el día Ozempic y Bonjaro, creo que también? He visto Ah, una ¿sí? noticia en Twitter, sí. Wow. Seguramente esos datos beneficien a tremendas farmacéuticas. Por lo que sea. Oye, Ya, pues voy a intentar cuidado, ¿eh? mejorarlo con la nueva Muy bien, pulserita esta de Google, porque sabéis que soy fan de Google. Pero bueno, ya hablaremos. muy bien. Y lo otro que iba a decir es que fue muy gracioso enseñarle al pintor de mi casa cómo quedaba o cómo quedaría la casa una vez pintada, después de enseñarle a editar fotos con Gemini. Ujú. Y fue muy gracioso porque fue como ese clic en la cabeza que nos hizo a nosotros con la IA. De pronto el pintor dijo, espera. Que yo puedo hacer esto ¿Cómo? con un teléfono, con una Que yo herramienta. haciéndole una foto al bote de pintura y diciéndole con otra foto del salón que le cambie el color por el del bote de pintura, ¿puedo ver Ujú. cómo va a quedar? Así Y dije, funciona. sí. Y de pronto el señor dijo, wow, Eso se la hace. tecnología. ¿Sabes con qué lo hice yo también? ¿Con qué? Con mi trajecito. Anda, el traje de boda de Efectivamente, mi Darío. trajecito, sí. Con eso también se puede hacer. Bueno, pues entre mis Bueno, novedades, no me enfado yo con nadie, no. Se habla un ratito de ti y un ratito de la otra persona. Porque yo, así los yo te amiguitos se o conocen. sea, lo único que iba a decir era, bueno, Darío, cuéntame tú. La verdad O que sea, soy bastante wow, gilipollas a veces. la verdad que sí. No te lo Ay, niego. Bueno, bueno, a lo que continúa. iba, que me voy. Tío, lo que iba a decir es que estamos aquí hablando siempre de la diversificación. Ajá. ¿Y no diversificamos? No, sí, sí diversificamos, pero que no hacemos el énfasis suficiente y lo importante que es empezar a tontear un poquito con vuestras
broker de turno y con las inversiones en otro tipo de activos. ¿Has visto lo de los es que me sale GPT, tío, pero tiene su nombre propio. Lo de Clouded, que ha sacado 10... ¿El qué? Ha sacado como 10 bots preentrenados suyos. Sí, los plugins. Y uno de ellos de finanzas. Lo tengo, lo he usado. Bueno, lo he usado. No lo he usado porque me raya un poco. Lo que te piden es que mandes, se puedes conectar Holded directamente. Wow. O por Holded. Ya, increíble. O te puedes descargar el CSV, el archivo que os da vuestras aplicaciones de facturación y todo, y subírsela directamente a ese plugin. Y me raya un poco, digo, vale, vamos a darle una vuelta, ya veré cómo lo hago para utilizarlo, pero bueno, está guay. Y también han sacado una tarjeta que a veces te da dinero, ¿lo has visto? La de tuyo. Por la cara, sí, lo de tuyo. Tuyo, ¿no? sí, muy random eso. Me ha salido en Twitter, tío. No he profundizado, ¿eh? A lo que iba es que no voy a poner mi enlace de afiliado de Trade Republic, evidentemente, pero bueno, podéis usar la que queráis, claro. La verdad que sí. Creo que lo vamos a poner. Sí, no te dan nada. Cuando nos patrocine un Trade Republic o cualquier cosa, ya vemos. Vale. No hay beneficio. El tema es que muchas veces no hay esa educación financiera mínima que creo que debemos tener, como simplemente tener tu dinero en una cuenta remunerada. Sí. Por ejemplo, o bueno, pues ya si queréis invertir un poco en algo que dé algo más de rentabilidad, dale una vuelta. Sí, a mí Trade Republic me gusta mucho y mira que en nuestro grupo de amigos se ha hablado también de Revolut y tal. Yo empecé cuando me compré el piso, ahora 2-3 meses, sí, más o menos. Dije, hostia, tengo que darle caña a mis finanzas personales, tal, no sé qué, que la deja un poco descuidada y no tengo plan de pensiones. Y dije, venga, me voy a crear mi... Sí, tío, porque yo lo invierto en startups, lo invierto en otras cosas y dije, no tengo ningún... O sea, cuando me puse a hacer el análisis con IA, me dijo, tío, te falta como esa rama segura. Y Trade Republic, aparte de lo del 2% este que te da solo por la cuenta normal, por la de efectivo, tiene la tarjeta con cashback, que el 1% de las compras te lo da. Estamos haciendo aquí publicidad de Trade Republic por la cara, pero mola porque... Pero eso lo tiene con más, sí. Está guay. De pronto este mes como que tenía 10 pavillos más en mi plan de pensiones, que es básicamente un fondo indexado que todos los meses le va chutando pasta. Pues lo hice siguiendo la recomendación de la IA de este fondo con este importe tal. Llevo desde que empecé un 4,54% de rentabilidad. Mira, ¿ves? O sea, hubo un momento que iba como muy bajo porque el mes pasado con el tema de la guerra tal se jodió un poquillo, pero de pronto cuando miro digo, ostras, un 4,54 de rendimiento. Es que, bueno, yo creo que mucha gente que está empezando a generar sus primeros ingresos ahora... 30 pavos, 50 pavos al mes y parece que no, y dices tú, pues a lo tonto, méame. Sí, es un dinero. Bueno, está bien, que lo hagáis, que le echéis un ojo y lo investiguéis. Recomendación honesta, ¿eh? O sea, nada de... Sí, no, yo no te voy a recomendar... No estamos hablando de en qué invertir, sino que le echéis un ojo y que las inversiones hay algunas que son muy tranquilitas, la verdad. Pero que mováis un poquillo el dinero. Y nada, lo siguiente que vamos a hablar va a tener que ver con mucha IA, Nacho, porque la IA viene y se queda. Y se fue. Pues que sepáis que la semana que viene vais a tener un poco de continuación de estos temas porque estamos grabándolos juntos, o sea, son 2 episodios. Tremenda vamos a grabar hoy. Va a tocar hoy entre tú y yo, a ti y a mí. Sí. Entonces yo traigo como 3 temas para hablar entre este episodio y el siguiente, pero me mola porque aunque parecen noticias de tecnología, realmente son un poquito el mapa de lo que va a pasar en el sector salud en los próximos 12 meses, ¿vale? Y yo creo que por la que voy a empezar hoy es básicamente el tema de que la herramienta de IA médica más usada en Estados Unidos, que por cierto he visto, tengo amigas que son sanitarias, ¿no? Médicos y tal, en diferentes verticales, y resulta que me la enseñaron, o sea, yo no la conocía. Fueron ellas las que un día iban andando por la game y les dije, oye, vosotros usáis IA para diagnóstico, tal, no sé qué, y me dice, no, nosotros usamos esto. Por el tema de que está muy metido en papers y tal, que no es tan de meterse en internet, ¿vale? Y resulta bueno, que en Estados Unidos es la más usada y en Europa, de un día para otro, han cogido y han cerrado el grifo. 0 acceso y 0 fecha de vuelta. O sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues nada, para quien no conozca Open Evidence, básicamente es un buscador médico con inteligencia artificial, o sea, no es un chatbot como tal, sino es una plataforma que lo que hace es analizar literatura clínica,
¿vale? Que está verificada, ensayos clínicos, guías y demás, y te da las respuestas con fuentes citadas, ¿no? Y tú le dices, oye, tengo un paciente de tantos años que presenta esto, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues esta herramienta, que además estaba súper valorada a nivel negocio, vale más de 12.000 millones de dólares, pues resulta que en 12.000. salud mental, sí, o sea, una barbaridad, una billionaire company, un unicornio. Este unicornio en salud mental en Estados Unidos pues era referencia sobre todo para todo el tema de farmacología. Que ¿sabes qué modelo tiene? Que me flipan estas cosas porque es un modelo random que será, ¿cuál? El de Anthropic, cualquiera, ¿no? A saber. Es un Rapid que no están creando contenido, sino están scrapeando contenido y está valorado por 12.000 millones de dólares, estás diciendo. Sí. En fin. Así de loco. O sea, es un Perplexity de salud capado un poco y tal para el tema de internet y que actualiza la base de datos con documentación formal, por así decirlo, y listo. Entonces, lo han echado de Europa. ¿Motivo? Pues básicamente porque la ley de inteligencia artificial europea clasifica los sistemas de inteligencia artificial que apoyan diagnóstico clínico como IA de alto riesgo. Esto básicamente implica que tenga auditorías continuas por parte de la Unión Europea, muchos temas de transparencia, muchos temas de evaluación de sesgo, y esto al final implica un coste para la empresa a nivel legal y operativo que consideran desproporcionado para lo que realmente le aporta el mercado europeo. Pero esto es un cierre determinante, o sea, temporal. Por ahora sí. O sea, por ahora es sin fecha permanente. de vuelta. ¿Qué me dices? Sí, entonces, podríamos tener aquí como dos puntos de vista, ¿vale? El primero es que Europa está matando la innovación en inteligencia artificial médica, que es, para mí, parcialmente cierto, pero incompleto. Sí, o sea, la regulación tiene sentido cuando hablamos de herramientas que al final van a influir en decisiones clínicas. Claro, entonces, el problema no es la norma. Claro, el problema es la falta de claridad en la aplicación de esa norma y el coste que va a tener, sobre todo para empresas medianas. Ya no hablo de grandes como Open Evidence, sino que esto al final ha sido una puede ley. matar mucha futura innovación. Vale, esto es una ley que ha aplicado a Open Evidence y a muchas otras, pero la noticia viene de Open Evidence. Sí, entonces, claro, la gente puede decir, bueno, si lo usabais por lo que sea, dice, bueno, no pasa nada, hay alternativa. Y la verdad es que todavía no. Ahora bien, es una pena, pero claro. Ha pasado una cosa que os interesa. Mientras tanto, Nacho dándole los datos a Gemini y todo para que... Me la pela. Continúa. Sí, total. Sí, ya los tiene. O sea, si yo ayer dije de pasada que había que comprar sábanas para el piso y llevo desde ayer bombardeado por publicidad de sábanas, que yo no sabía que había tanta diferencia de sábanas por el número de hilos. Ya no llegaba. Qué barbaridad. ¿Cómo te puede costar un juego de sábanas 200 euros? Y no son ni las buenas del todo. Así está el mercado. Pero eso es por el estrecho de Hormuz. Yo no puedo, con esto. No pueden pasar las sábanas tampoco por ahí. No puedo con esto, Y la gasolina sigue sin bajar. Y mientras las petroleras llevan 2 meses con un beneficio récord. En fin. Total, que justo cuando Open Evidence sale por la puerta, OpenAI, ¿qué te crees que ha hecho? Sacar su modelo. Sí. ChatGPT for Clinicians. Claro, pero ¿lo ha sacado en Europa? Bueno, pues ahora mismo no, como siempre, ¿vale? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu opinión sincera de que a Europa le llegue tan tarde todas estas cosas? Porque yo discrepo en muchos frentes. O sea, yo entiendo toda la regulación y la protejo, o sea, la defiendo muchísimo porque creo que hay que protegerla, pero me preocupa mucho. A ver, no lo veo mal. O sea, yo no veo mal lo que está haciendo Europa por el simple hecho de que al final siempre dicen, ¿no? Que Europa regula. Al final, tanta innovación de manera descontrolada, yo creo que perjudica tanto a la humanidad como al mercado, ¿no? O sea, muchas veces vemos esto como un freno a la innovación, pero yo creo que en realidad lo que está haciendo es que esa innovación sea totalmente honesta, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que no tengamos por qué preocuparnos de ciertas cosas, ¿no? Y que realmente no nos alarmemos cuando pensamos, y yo pienso, yo soy de las personas que piensan que la inteligencia artificial sustituirá algunos empleos, pero llegará a un punto en el que realmente simplemente sea un becario muy listo. Y creo que nos vamos a quedar ahí. Y yo creo que va a ser en parte por la regulación que se hace de ella. Ya. Entonces, claro, vamos a tener una herramienta muy pulida. ¿Qué significará quedarse atrás? Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Las consecuencias que puedan darse en torno a eso. Que a lo mejor no lo son tantas,
No, no. porque realmente no sabemos bien el potencial. Ahora mismo no hay unas diferencias significativas en la industria por No. la inteligencia artificial. No las hay todavía. Hay expectativas, pero no las hay. No hay, pues, qué sé, una empresa exclusivamente europea que vaya muy por detrás de una competidora en Estados Unidos. A lo mejor la hay, yo no estoy cayendo, pero no siento que haya una diferencia, por lo menos en el mercado. No, que va, que va, que va. Y a ver lo que sale, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, ChatGPT con esto de For Clinicians, Mm. es potente, pero resulta que alucina un huevo. Y básicamente, si le preguntas sobre un fármaco, un protocolo clínico, de pronto te puede dar algo que suena guay, pero que está desfasado o Por directamente supuesto. equivocado. Claro, aquí vuelo. Luego, yo entiendo el otro punto que dice, esto es como los coches autónomos. Ujú. Los coches autónomos pueden tener accidentes, pero los pueden tener menos que los conductores humanos. Sí, Pasará igual con la IA, pero estamos dispuestos a soportar el error clínico de una inteligencia artificial. Ahora estamos hablando del sector salud, en el claro. sector, o sea, en el sector biomédico sobre todo, pero para las psicólogas que nos están escuchando, los psicólogos también, que son menos, pero los hay. ¿Cómo les puede ayudar ChatGPT por Clinician? O sea, ¿tú crees que realmente esto nos va a hacer algo Sí. bueno, para mejorar en O sea, psicoterapia? ahí hay pruebas y Google las está testeando y yo creo que hemos hablado alguna vez de eso en el podcast. Google está metiéndole muchísima caña al sector salud con inteligencia artificial y hay datos que respaldan que la inteligencia artificial sin intervención humana es más certera en diagnóstico que cualquier humano. De hecho, el humano es un lastre Pero en para el diagnóstico. psicoterapia tenemos todavía... Claro, en psicoterapia yo creo que quien sepa usar esas herramientas de evidencia con inteligencia artificial y tal, va a tener, yo creo, una ventaja sobre todo clínica y comunicativa sobre el que al final acabe tirando de Google, ¿no? Entonces yo creo que Es sí que, que va a ayudar. O sea, ahí en psicoterapia sí que estará esa intervención humana pero no y en tanto la salud en intervención humana. general. Porque tú, por ejemplo, ponte la cabeza de un médico que está Ujú. usando su IA, su Open Evidence o su ChatGPT Sí, for sí. Clinician de turno. ¿Qué le pregunta o qué le pasa? ¿No? ¿Qué le dice? Mira, tengo estos 3 síntomas, dame Ujú. posible diagnóstico en torno a estos 3 síntomas Sí, y o le vuelcas tratamiento que datos puedas darle. o volcarles directamente datos de análisis. Vale, análisis son objetivos, son pruebas Claro. concretas, marcadores, etcétera. En psicoterapia tendremos cuestionarios, que podemos debatir sobre Eso eso es. o no, que tampoco tal, pero también podemos tener síntomas y esos síntomas muchas veces aportan poco a un análisis funcional. Ujú. Entonces, sigo pensando que aunque una psicóloga pueda ir a Open Evidence y buscar tratamientos más eficaces para la ansiedad Ujú. social, por ejemplo, no va a tener tanta diferencia de alguien que se haya leído un manual que está relativamente actualizado, porque por desgracia en psicoterapia esos cambios tampoco son tan grandes. Hombre, yo creo que también depende, ¿no? De la rama de la psicoterapia que utilice la IA, ¿no? O sea, Es yo que tú creo al que final aquella que se base más en datos, supongo sigo que pensando ahí. que nuestro trabajo, como es tan susceptible de multivariabilidad, de todo el Mm, contexto, o sea, no tenemos la tecnología suficiente para abarcar todo el contexto que implica poder tomar decisiones psicoterapéuticas. ya, ese pensamiento crítico. Así que puede que llegue ese momento, no sé, pero ahora lo dejemos ahí. Bueno, Aún ahora así, muy mismo guay. vamos a ver lo que viene, pero mola. O sea, mola ver que hay movimientos aquí. Y me gusta también pensar que cada vez la cultura del trabajo de cualquier sector se va a mover más hacia el Big Data, incluso para una pyme. O sea, yo creo que El dato es, el de dato hecho, es clave. pero aquí hay un cuello de botella que además pueden tener, no es el caso, no creo que aquí tengamos a gente con muchísimas trabajadoras a su cargo y todo eso, pues hay algunas, pero no tantas. No, pero bueno, yo por eso digo que esto que parece que creo que el Big Data se va a empezar a conocer más a pequeña Sí, escala, ¿eh? a pequeña escala, claro, pero aquí hay que facilitar mucho el acceso. Te voy a poner un ejemplo. El otro día alguien me hablaba de una empresa clásica de Mercamálaga, ¿vale? Pues tú Ujú. imagínate allí una empresa pues, que vende lo que sea y tiene un montón de trabajadores por allí dando vueltas, un montón de inventario, un montón de encargos, un montón de pedidos y por supuesto
un servicio de atención al cliente, que ahora es de lo que vamos a hablar, de esa atención al cliente que también se puede automatizar, ¿no? Me ibas a hablar aquí ahora de Eleven Labs, pero antes de hablar de Sí, eso, pero eso creo que no. ¿te lo vas a cargar? Bueno, Me lo voy a cargar. a lo que me vengo a referir es que la asistencia telefónica o ese chatbot de turno en empresas que no están lo suficientemente optimizadas o parametrizadas tiene poco sentido. Te explico. Si yo tengo aquí una empresa un poco caótica, donde las cosas se están apuntando a papel y lápiz, donde se están diciendo los trabajadores los unos a los otros, oye, que hace falta allí más plátanos, o me lo invento. Oye, que este cliente, o que no han venido las frambuesas, que hay que mandar no sé qué, otros frutos rojos. Esto que se hace así a viva voz, no se está registrando en ningún sitio, y luego tú tienes la asistencia al cliente, pues si no está eso traqueado de alguna forma, la IA ahí poco puede hacer. Entonces, la IA se habla muy bien con sistemas, en negocios muy bien medidos. Pero medir o analizar datos dentro de una empresa que no lo hace ya, tú lo sabes, cuesta muchísimo trabajo. Sí. O sea, yo creo que hay un cuello de botella enorme, en general, pues también para nosotros. Como, vale, ahora Claro, yo tengo que transcribir las es sesiones, cultural, por o ejemplo. sea, es como cultura corporativa, por así decirlo. O sea, no, estamos muy acostumbrados a lo manual, sobre todo en nuestro sector, ¿no? En el sector salud, a que todo queda un poco recogido con 4 notas y un poco casi de cabeza. Es como, oye, la digitalización del dato, vamos a empezar por ahí. Vamos a acostumbrarnos a digitalizar, porque si no, no vamos a poder trabajar con ello. Sí, sí, Y totalmente a de acuerdo. medir, ¿no? Que aquí muchas veces hemos dicho que ya en el consentimiento informado Joder. y como pregunta opcional podéis poner algo tan tonto como ¿de dónde vienes? ¿Dónde me has conocido? Y ese dato te va a ayudar a potenciar esa palanca de crecimiento. Si no se mide, no se puede decidir en torno a lo que se mide. Y la IA necesita que midamos. Se necesita muchísimo que midamos. Entonces, bueno, Hablemos de medir cosas, Darío. no sé cómo responderte a eso. ¿Qué quieres medir? Vamos a medir cositas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la reputación. De la reputación. ¿Cómo podemos Sí. medir la reputación? Tú ¿Cómo hablas podemos? Yo hablo de la visibilidad. Hablo de salir en de Google. cómo, exacto, cómo Hoy he podemos medir tenido, eso, ¿no? hoy no lo he contado antes porque quería aprovecharlo para contarlo ahora. He tenido una sesión muy chula con Desiree Llamas, nuestra amiga, que también ha aparecido en algunas entrevistas que hemos hecho, pues con su psicóloga dentro de su formación, que está muy chula la formación que ha hecho, la verdad, hablando un poco sobre emprender, sobre herramientas, sobre inteligencia artificial. Y surge, como no, la pregunta de ¿qué pasa con doctorales? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con Mundo Psicólogos? Y yo ¿Qué hago me con paro Top ahí. Doctors? ¿Qué hago con Top Doctors? Y yo no sé si tú te acuerdas de ese episodio en el que tú y yo determinamos que ya Que no no, íbamos, ya no se recomienda, se se acabó. acabó, ya está. Dejar de gastar dinero ahí, de momento. A ver, a lo mejor en algún Hasta que momento. nos paguen y os Hasta que digamos nos que lo hagáis. paguen. No fuese Pero el mientras criterio, tanto, no. pero mientras tanto, si un día nos pagan, lo mismo nos empieza a parecer mejor. Pero te imaginas, súper vendido, horrible. Dijimos que no, y vuelvo a decir que no, porque te atrapan y además Sí. podría no ser la vía más eficiente. En determinadas zonas, metabuscadores ya no tienen la visibilidad que antes. Sin embargo, Google y la inteligencia artificial de Google, en Google Maps, cada vez hace las cosas más fáciles. Sí, Google está un poco matándose a sí misma, pero bueno. Es rarísimo lo que está haciendo Google, ¿eh? Yo todavía no sé por dónde Ya, cogerlo en porque muchos dices tú, aspectos. vale, antes por lo menos Doctoralia pues diría, venga, voy a pagar Publi. Y ahora es como, pues, ¿para qué? Si la gente ya... Meterán... ¿Tú no crees que metan publicidad dentro de Gemini en algún momento? Hablaremos de eso en el episodio de la semana que viene. Cierto. Bueno, pues volviendo al punto, cuando nosotros estamos empezando y no tenemos nada de visibilidad, es normal que os preguntéis cómo capto pacientes. Si estáis haciendo terapia local, terapia presencial, Google Maps es el primer check. No hagáis ninguna otra cosa. Me da igual. Haceros una ficha de Google Empresas. Yes. Súper importante. Doctoralia ya vendrá. Incluso la publicidad vendrá luego. Pero tenéis que tener una ficha muy bien optimizada. Y cuando digo muy bien optimizada, digo que puede ser que para ciertas personas sea lo único que vean. Porque no sé si has visto lo del Zero Click Search, y es que Google ya no quiere ni que vayan a tu web. No sé si has buscado algún restaurante recientemente en Google Maps y te han metido y has visto lo que pasa. Lo de la descripción de guía. El cajetín, exacto. Responde las Dice, preguntas. la gente opina que esto está muy bien y que este es el mejor plato y que tal. Efectivamente. Entonces, mucha Bueno, información y lo ya se han saca de metido ahí. en YouTube, ¿eh? ¿Lo has visto? Ah, sí, no lo he visto. ¿Has visto que en YouTube Como un ahora resumen. te dan un resumen hecho con IA de qué va el vídeo? Pero te lo ponen
al menos me sale en el iPad, te lo pone en modo en el feed. O sea, no dentro del. No tienes que entrar en el vídeo, sino antes de entrar en el vídeo, al menos desde el Sí, iPad, qué desde la guapo. aplicación del iPad, me salía un resumen hecho por IA de aquí el usuario va a explicar de esto, 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 Sí, esto y esto. Y es como, pero qué ostras. guay, ¿no? Sí, sí, Hombre, pero. entiendo que eso va a hacer que aumente la visibilidad, ¿no? La retención, porque si tú te estás metiendo. Ah, mira, sí, es cierto. Ostras, ¿eh? Ah, Qué gracioso, mira, sí, se ve así sí, sí, una mira, lo cosa. está Mira el poniendo en Byte Byte, cámara. Mira, mira lo de Spicy resumen de detrás. vídeo generado por Gemini. Mira, Y mira, mira. una notificación de BBVA. Menos mal que, Bueno, menos mal que la tengo publicidad, ¿no? sin silenciar. O sea, sin que se vea. Vale. Qué interesante esto. Bueno, aumentará la retención porque es más fácil que tú te quedes viendo un vídeo que sabes de qué va antes de que hagas clic en ese vídeo que luego resulta que era un byte. Que era, era Yes. byte y byte el que te estaba enseñando, paradójicamente. Vale, volviendo un poco al tema este, volvemos a que tenemos que hacer nuestra fichita de Google Empresas, priorizándolo por encima de metabuscadores, o sea, dejadlo como al final de la lista y recordad, reseñas por cerca de la media, suficiente con que sea cerca de la media y que además haya fotos reales en una ventana de unos 30 días. Esto es una regla que, bueno, de 2026 el algoritmo puede machacarte bastante si tú no estás actualizando el feed más o menos cada 30 días. Que además, cuanto más lo haga, casi que mejor. Lo tienes como una especie de publicación en Instagram y tú vas subiendo tu contenido, tus posts, tus reflexiones, tus novedades o tu lo que sea. Y vas juntando eso a la reseña de los procesos que vas terminando, que buenamente pueden dejarte de forma anónima y ya. Y luego ya si quieres complementar, ojo, pues te metes un poquito con Google Ads, que vivimos en la época de la democratización de la publicidad, que ahora te haces tu cuenta en Google Ads, con IA ya funciona casi todo solo y si tienes dudas, captura de pantalla a tu IA de turno. Ya está, es que yo trabajo así, es que yo últimamente Sí, solo vivo a base haciéndole de captura de pantallazo. pantalla y pasándosela a la IA y pidiéndole explicaciones y, en fin, peleándome. Sí, sí, Y sí. seguro que no puedes hacer tú esto. Siempre estoy diciéndole a la IA cuando se me resiste un poco, me dice tal, le Hazlo tú. digo, seguro que no puedes hacerlo tú. Y dice, va, venga, va, lo intento. Venga, hombre, claro que sí, hombre, sí tú puedes. Ánimo. Ánimo. Haciéndole coach a la IA. Un poquito sí, ¿eh? Pero bueno, nada, era el apunte que quería hacer porque creo que seguimos estando ahí. Ahora, Google Maps puede seguir canibalizándote, sigue siendo un poco víctima Yes. del algoritmo. Al final tú estás ahí cargando de contenido otra plataforma, aunque no sea una. Bueno, sí, es que Google Empresa es casi ya una red social, ¿no? Porque todas las publicaciones y todo eso que puedes ir haciendo. Tenemos que seguir cultivando. Por ahora, no hay un algoritmo de por medio, toda nuestra base de datos, nuestra web, nuestro SEO, nuestro cuidado, nuestra marca, todo nuestro Bueno, embudo de ventas. me encanta que Y aconsejes a la gente que cuide su base de datos, Darío. O sea, eh, estás dando por hecho que tienen base de datos. mira, me lo estás enlazando con el siguiente tema, ¿eh? Muy bien visto, Nacho. Pues sí, sería el otro punto. ¿Tú crees qué porcentaje de la gente que nos escucha dirías Sí. que tiene? ¿Base de datos? Sí, es que no te voy a decir una newsletter porque no creo que sea eso, sino sí No. un formulario de lead magnet. Exacto. Un Déjame Excel un con correo. correos. Pues mira, ayer estuve yo precisamente dándole consultoría, porque bueno, no sé si la gente sabe que Darío y yo también ofrecemos consultorías de negocio Uy, qué web más chula he one to hecho. one. Sí, Darío de hecho ha hecho una web específica para eso, pero generalmente yo hago por otro lado, ¿no? Por otros canales, me suele llegar gente para temas de consultoría one to one. Y me vino un chico de Valencia que es Headhunter Mira qué web y, más bonita nos ha hecho la IA. y era súper gracioso porque cuando hablaba con él me acordaba de todos los que nos escuchan. Mira qué guay está la web. Está en pantalla, por si la queréis ver, pero también tenéis el enlace en la descripción. Y Vamos a arreglar este botón. básicamente, pues, exacto. Pues básicamente lo que veíamos era que su canal dependía mucho, su canal de captación dependía mucho del boca a boca y de un referral que le mandaba bastantes clientes. Decía, tío, tenemos que empezar a construir nuestra base de datos. Y le sonaba a chino. Entonces dije, joder, te hablo de un directivo de empresas fácil top 10 Europa. O sea, y era como Directivo. hablarle de chino, directivo de recursos humanos, Ya. de hecho. Sí, pero al Y era final. como, wow, o sea, si esta persona que viene además del sector tech no sabe de lo que le estoy hablando, mal vamos. Entonces, si me preguntas por un porcentaje de gente que nos escucha y tiene una base de datos, yo te digo que menos del 2%. A ver, un perfil ejecutivo al final
puede no estar en todas y no dar importancia obvio. como de importante es, yo qué sé. Yo hay cosas que no sé de Psicoflix, ¿no? Sobre redes sociales, sobre YouTube, ¿no? Algunos Sí, sí, temas sí. que es normal. Pero bueno, esto es un básico y necesitamos nuestra propia base de datos para salir del algoritmo, ya sabéis. Y esto vuelve a señalar un punto muy importante que yo mencionaba en la newsletter que salió la semana pasada, validamente.club, para recibir ese contenido exclusivo de quien nos deja su correo, como buenamente estamos diciendo, qué importante es. Pues yo mencionaba en esa edición que cuando alguien ya tiene su agenda llena de pacientes, no de problemas, bueno, sí, son problemas en realidad, de otras personas, en fin, vuelvo. Puede ser que se encuentre en el mismo punto a la hora de diversificar que una persona que tiene la agenda vacía. A efectos prácticos, porque yo te diría, ¿cuántos de mis pacientes han comprado alguno de mis cursos o de mis programas o de lo que sea que yo haya sacado? Claro, al revés sí, porque sí que he atendido a gente de Psicoflix que a lo mejor ha estado dentro de la plataforma, pero realmente no tiene por qué haber una correlación o una... Sí, o no tiene por qué coincidir el mismo segmento de gente que va a tu consulta que el segmento de gente que iría a tus formaciones. O sea, si tú quieres diversificar, puedes ir creando una base de datos. O sea, al revés sí a lo mejor. Si tú vas a una formación de un psicólogo o una psicóloga, puede que acabe yendo a terapia, Sí. pero es como más raro que de la terapia luego venga alguna de tus formaciones. Al menos mi experiencia me dice eso. Luego habrá Ya. seguro Es excepciones, raro, es raro. terapias de grupo. Normalmente el funnel es al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estás empezando ahora y crees que eso de la base de datos no toca, que es algo que darás ya cuando tú tengas tu agenda estabilizada, cuando hagas todo eso de la ficha de Google Empresa que te han dicho Darío y Nacho, te estás equivocando porque lo mejor que puedes hacer ahora es empezar a plantar semillas. Y yo contando esto en la formación esta de DESI, he echado memoria y he caído en la cuenta de que lancé a la vez 4 podcasts con sus 4 formularios para que la gente dejara el correo. Yo en ese momento tenía, Nacho, aterrizaje de emergencia, newsletter que sigue en activo y que podéis suscribiros, pero ya Sí. sin podcast, aunque el podcast puede escucharse todavía en Spotify. Oh, Esto es Mindfulness con Daniel Moscoso, un podcast cierto. que superó en escuchas a Psicoflix en su momento y que rankeó en salud mental. Sí, Los sí. primeros podcasts de salud mental de nuestro país. Y, aunque era de Mindfulness, pero realmente hablábamos de psicología. Y tenía minimalizados, El por mejor de supuesto, todos. que en paz descanse también. Que también siguen Y, los episodios por ahí. y también podía escucharlo. Y por supuesto tenía Psicoflix. O sea, a la vez, yo estaba metiéndole pasta a Google Ads, a Doctoralia, al SEO de mi web, al tema de las reseñas también en Doctoralia, en Google Empresa en ese momento no tanto. Y a la vez hacía 4 podcasts. La gente que nos escucha diciendo, ¿y yo no hago nada de eso? Yo en ese momento pues estaba justo ahí en casa de mis padres, había terminado mi máster, tampoco había salido bien lo que intenté en Málaga, estaba en ese momento de tener tiempo y el apoyo de mis padres, entonces eso me beneficiaba mucho, siempre lo diré, porque si yo hubiese tenido que estar trabajando 8 horas al día en cualquier sitio, no habría podido hacer esto, tendría que haber reducido mucho mis opciones, pero en ese momento sí podía y lo que hice fue diversificar en las diferentes áreas que me interesaban. Formación para, bueno, contenido en torno a la psicología para psicólogos. Tenía minimalizados contigo porque me interesaba mucho el mundo del emprendimiento y estaba a tope y me gustaba mucho grabar minimalizados contigo. Ya hablaremos de eso. y luego tenía mindfulness, estos mindfulness porque me gustaba mindfulness en ese momento, aunque luego terminaba de chapar. Y aterrizaje de emergencia que era exclusivo para alimentar toda mi base de datos. Yo tenía alimentándose ahí 4 bases de datos a la vez y ninguna ofrecía nada. Solo tenía un formulario. Psicoflip fue llenándose, estos mindfulness también y todo. Y tú y yo, de hecho, tendríamos por ahí una base de datos de minimalizados. En Sí. todas, a la vez. Y luego tú vas decidiendo qué haces con ella, vas sacando ofertas, productos, servicios y vas haciendo Ahora, también cosas. te digo, vale, exacto, tú puedes tener chorrocientos podcasts y puedes tener chorrocientos correos, y a mí me pasaba ayer cuando hablaba con este chico, que me decía, vale, pero ¿qué hago con eso? ¿Sabes? O sea, era como, él entendía un poco el concepto de lead magnet y todo esto como para venderle rápido, ¿no? Yo le decía, no, primero hay que darle cariño y luego ya, una vez le demos cariño, le vendemos algo, ¿no? Entonces es como, oye, vale, yo hago todos esos podcasts, hago todo, llego a 500 contactos y ¿ahora qué? Y ahí es cuando empiezas a definir tu oferta, ¿no? El término de oferta, en cuanto a algo de un precio cercano al que está la gente dispuesta a pagar,
que sientan que de verdad le estás resolviendo ese problema que están teniendo. Por eso, digamos que hacer tu perfil, que en parte lo teníamos dentro de Psicoflix, minimalizados y todo eso, es muy importante. Y luego tú ya validas en realidad tu oferta, porque, joder, ¿cuántos experimentos hemos hecho nosotros en Válidamente? O sea, hemos hecho un montón de Y experimentos. los que nos quedan. Y los que nos quedan. ¿Cuántos experimentos he hecho yo en Psicoflix? Una barbaridad. La audiencia, o sea, yo puedo saber qué problema tiene mi audiencia en Psicoflix, que puede tener válidamente, pero saber satisfacer esa necesidad requiere de mucho análisis, y ese análisis a veces solo se puede hacer con más datos de los que ya tienes. ¿Qué quiere decir? Que si tú solo tienes correo y nombre, tú ahora vas a necesitar todavía más datos, como por qué no te han comprado, por qué sí te han comprado y cómo son las personas que te han comprado, para poder seguir replicando esa oferta en ese perfil. Así que la única manera de definir una buena oferta es fallar todas las veces que puedas, lo antes posible, o sea, con el menor gasto posible también. Rápido y barato. Exacto. Y ya estaría. Bueno, pues vamos a ir cerrando el chiringuito por hoy. Ya sabéis que si os tenéis que llevar al final una sola idea de este episodio es que básicamente dejéis de vivir de alquiler en vuestro propio negocio. Dejad de pagar directorios médicos para que os presten pacientes, no mendiguéis más alcance al señor Zuckerberg en Instagram, no os quedéis tampoco cruzados porque la Unión Europea os de pronto os cape cosas. Al final la supervivencia de vuestra consulta va a pasar por dos cosas que son muy aburridas pero muy rentables, que son básicamente aparecer donde la gente busca y llevarte a esos contactos a vuestra propia base de datos. Esa lista de correo al final va a ser vuestro único seguro de vida. Todo lo demás es ruido, ¿vale? Así que nada, si queréis que os ayudemos a montar esa base de datos, si queréis exprimir herramientas de IA que además están funcionando y a romper de alguna manera ese techo de cristal de la agenda llena, os esperamos dentro de validamente.club. Y si todavía os lo estáis pensando, que sepáis que tenéis el enlace a nuestra newsletter gratuita, ¿de acuerdo? Donde os enviamos también esos correos que valen bastante más que muchos másteres. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo y a currar. Hasta luego.